753. Estamos saludando nuevamente en esta mesa de trabajo ya al doctor Santiago Basabe y al doctor Rodrigo Tenorio. Les hemos planteado la coyuntura política y claro, los dos, desde el análisis social, pero además desde el comportamiento. O sea, los ecuatorianos hemos tenido en este proceso electoral, yo diría, un comportamiento, una tolerancia, unos mensajes, y en esos mensajes, yo diría, no un proyecto, sino simplemente eslogans, una cosa que nos invita a soñar, pero no nos dicen cuando nos despertemos, cómo va a pasar. Así es que gracias por acompañarnos. Doctor Tenorio, ¿se puede evaluar el comportamiento y la actitud de los ecuatorianos en este proceso electoral? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y gracias por la invitación. Por supuesto, la política es parte sustancial de la vida de un pueblo, ¿no? Y cuando esta política está atravesada por lo democrático, más todavía, porque la democracia implica libertad de opinión, libertad de elección, libertad de decir sí, de decir no. Y creo que esta segunda vuelta sobre todo ha sido así, ¿no? Marcada por un ambiente absolutamente libre, sin grandes persecuciones. Ha habido discursos quizás desde el poder antisonantes frente a una línea democrática, ¿no? Pero en general podemos decir que un país sano, un país que sin ningún acto que vaya en contra de la libertad o de los derechos, ¿no? Eso ha sido, así se ha caracterizado la segunda vuelta sobre todo, ¿no? La primera vuelta siempre es más acalorada, es más violenta en el sentido de la palabra, no de actos, pero sí es más punitiva también porque castiga al que no me va a seguir a mí. En cambio, la segunda vuelta se caracterizó por lo contrario, ¿no? Sí, los dos candidatos con sus discursos, buenos, malos, regulares, eso ya es otro tema, ¿no? Pero el tema de la libertad ha estado muy claramente puesto ahí. ¿Usted cree que sí? ¿Que hubo libertad para el debate de los dos? Estas diferencias de que el uno tenga el aparato del Estado y el otro no. No, esa ya no es asunto de la libertad, ya es asunto de la utilización de los medios disponibles. El uno dispone de más porque está anexado al poder, eso es obvio, y el otro no está anexado al poder, tiene otras estrategias. Pero eso ya es marcar equidades respecto a tener igualdad de condiciones. Pero uno y otro han podido decir, uno y otro han podido desdecir, no ha habido una acción punitiva desde el Estado, no han salido los policías ni del ejército a tirar piedras. Todos los dos candidatos han podido desempeñarse adecuadamente en todas las ciudades, en todos los mítines que han organizado. En ese sentido, hemos dado un ejemplo quizás de cordura. Luego, esto sí fracasó de alguna manera ya en el acto electoral, pero no en el acto electoral de poner los votos, sino... No en la participación ciudadana, no sino en la participación ciudadana, sino exactamente, ya en el conteo de los votos. Allí sí, ya hay que poner muchas interrogantes que desdicen de un proceso. O sea, yo diría que un poco se volteó la mesa. Todo iba muy bien hasta ese momento en el que desgraciadamente se produjeron cosas que alteraron esta ecuanimidad, este proceso, que por supuesto alguien tenía que ganar, ya. Pero ya desde un comienzo, antes de que se termine el silencio, ya la presidencia de la República ya habló del ganador, ya como en la primera vuelta. O sea, allí se han dañado los procesos. ¿Usted creía que entonces la actitud del presidente ha sido dañina para el proceso como tal, incluido su propio candidato? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo no sé por qué el presidente no esperó 5 minutos más.
y espero que sea la autoridad la que hable y no él, porque él no es autoridad electoral, él es un ciudadano más en ese caso, ¿no? Pero él se adelantó en ambos momentos, tanto en la primera como en la segunda vuelta, y eso, a mi modo de ver, ya sembró cierta duda, ya sembró cierta inquina, ya estaba marcando una diferencia. En un ambiente. Marcando un ambiente, pero también el tema del poder. O sea, él tiene el poder, pues por supuesto, es el presidente de la República, nadie le va a quitar. Pero ese poder no debía funcionar ahí. Ahí es solamente el poder electoral. Pero él ese rato mezcló. Y claro, todos los demás ciudadanos están en desventaja, ¿no? Allí comenzó, diría yo, este cambio que se ha ido produciendo, pero que verá, sin embargo, pese a que ha habido esta apelación y inconformidad de parte de uno de los candidatos, sin embargo, se ha hecho en bastante paz, ¿no? El hecho de que se hayan tomado una calle no es una violencia, no, es necesario además que se dé esas cosas. Claro que el alcalde y todos querían que, bueno, ya que se regularice el tránsito. Además, un tránsito tan complicado como el nuestro. Sin embargo, yo creo que hasta ahí ha habido paz. Y eso vamos, antes de dar la palabra al doctor Santiago Basabe, a una cadena nacional. Por suerte es corta y de inmediato regresamos con el doctor Santiago Basabe y el doctor Rodrigo Tenorio. Cada paso va conmigo, está tan cerca de mí. Hoy en Asamblea Informa abordaremos el proyecto que viabilice el pronunciamiento del pueblo respecto a los paraísos fiscales. El proyecto de ley que crea la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y nos referiremos a la instalación de la nueva legislatura. El pasado 19 de febrero, el 55.12% de ecuatorianos y ecuatorianas votaron a favor de contar con una ley que disponga que ningún funcionario público ni dignatario de elección popular tenga bienes o capitales en paraísos fiscales. Escuchemos a Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Esta ley marcará un hito histórico, porque Ecuador lidera a nivel mundial la tesis de terminar con estos paraísos de la corrupción. Esperamos que quienes tienen fondos en el exterior aprovechen esta oportunidad para retornar esos dineros y ponerlos a trabajar por el bien común, generando riqueza, pagando los impuestos que corresponden, creando empleos y contribuyendo con su patria. Como esta ley ya fue debatida y conocida por el pueblo ecuatoriano, que la determinó en la consulta popular, esperamos que entre en vigencia en este mes de mayo, para ser de cumplimiento obligatorio e inmediato conforme lo determina nuestra Constitución. Una vez más, desde un país pequeño, le demostramos al mundo que hay otro camino posible hacia la justicia social, en este caso, a partir de la transparencia y la justicia fiscal. La Asamblea Nacional cerca siempre está. El primer debate de la Ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica se desarrolló el jueves 6 de abril. La normativa fomenta la planificación integral con respecto a los derechos de la naturaleza, la conservación de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. Escuchemos al vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad y coordinador del Grupo Parlamentario Amazónico, Óscar Ledesma. Agradecer esta gran oportunidad que nos dan en este periodo legislativo de llevar adelante este proyecto de ley que para los amazónicos y las generaciones venideras significará un verdadero legado que nos permita en forma planificada, en forma organizada, con modelos de desarrollo que de alguna manera alinee y obligue a todos los sectores públicos y privados para que cuidemos y protejamos este escenario natural, este lugar de vida maravilloso. La Asamblea Nacional tiene ya una nueva conformación para el periodo 2017-2021. En cumplimiento del mandato constitucional, el 14 de mayo asumirán sus funciones los 137 asambleístas elegidos el pasado 19 de febrero. Escuchemos a Livia Rivas, secretaria general de la Asamblea Nacional. Ese día el asambleísta que presida la sesión del Pleno, que será aquel que tenga la mayor votación consolidada nacional, solicitará a los asambleístas que mocionen candidaturas a presidente o presidenta de la Asamblea Nacional,
aquel asambleísta que obtenga la mayoría absoluta de los votos será designado presidente o presidenta de la Asamblea Nacional y será posesionado en el mismo acto. De igual forma, se presentarán candidaturas para primer vicepresidente o primera vicepresidenta, segundo vicepresidente o segunda vicepresidenta, para secretario o secretaria, por secretaria general, así como también para los 4 vocales del Consejo de Administración Legislativa. Asamblea Nacional, contigo de ley. De la FANES, que tengo un chef. Estamos de regreso ya. Doctor Basabe, bueno, a mí me quedaba 2 preocupaciones de lo que dice el doctor Tenorio. Primero, de la libertad y de los derechos. Y claro, yo decía, con varios actos del régimen, esa presencia muy fuerte, pero además se hablaba de la chequera del banquero y se han sometido a la chequera del banquero. Y yo decía, bueno, es la chequera de él en último de los casos. Y la plata de los otros, y tendrán un banquero los otros para que puedan competir. Y claro, también mientras hablaba de la paz, recordé que en Manabí hubo un grupo de gente que no permitía que llegara a un periódico el candidato Lasso. Son hechos aislados. Esta paz de la que a veces del tribunal el Consejo Nacional Electoral se ufana es real. ¿Cuál, en cambio, el análisis ya no solo de comportamiento, sino de político? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, Rodrigo, y a la audiencia de Radio Democracia Ex. A ver, yo creo que hay una idea que está ahí. Partamos de un supuesto de que el señor Moreno ha ganado. Partamos de un supuesto, no estoy legitimando, ni mucho menos, hay denuncias, hay todo lo que estamos viviendo en estos días del post al proceso electoral del 2 de abril. Asumamos que ganó. Ganó con 200,000 votos. Más, menos es eso. O sea, hay 200,000 votos que diferencian a las personas que estaban buscando un cambio en cualquier orden, en lo económico y en lo político fundamentalmente, en lo social también creo, respecto a otro porcentaje de la población casi igualitario, más 200,000 votos, que está de acuerdo con continuar con el gobierno actual, que asume que los éxitos de los 10 años del presidente Correa son mayores que los fracasos de estos 10 años, porque siempre hay éxitos y fracasos en cualquier gobierno. Asumo que en este gobierno también hay algunas cosas que no se hizo bien. A veces las voces oficiales parecerían darnos a entender como que la posibilidad del error no existe en este tiempo, pero me parece que algo han de haber hecho no tan bien para que exista casi el 50% de la población. Para que hayan perdido el 25% de los que no votaban con ellos. Entonces ese me parece un hecho, un punto de partida. El segundo, en un proceso electoral tan asimétrico en términos de que un candidato representaba a todo el aparato gubernamental, a todo el aparato estatal y todo lo que está alrededor de eso, que su opositor en franca desventaja haya llegado casi a la mitad y esto tentativamente haya perdido por solamente 150 o 200,000 votos, me parece que da cuenta que fue una candidatura fuerte, una candidatura importante, que concitó el apoyo de casi la mitad de la población, y eso no es menor, eso no es menor. Creo que en esto también hay algún nivel de acuerdo. Que haya mucha gente que votó por el señor Lasso en la segunda vuelta, pero que no necesariamente comulgaba en lo de fondo ideológicamente con él, desde luego, pero sí al menos en la posibilidad de generar un cambio respecto a lo que era el señor Moreno. A diferencia de otras... Encontró ahí una representación de cambio. Exactamente. A diferencia de otras segundas vueltas electorales en el Ecuador, donde siempre han sido 2 candidatos no oficialistas los que llegan a la disputa y donde las diferencias entre uno y otro eran menores, ahora era claramente una suerte de plebiscitaria respecto al gobierno. Usted desea que los 10 años se mantengan, vote por Moreno. Usted desea un cambio, vote por Lasso. Así más o menos definió la gente en la segunda vuelta. Lo preocupante me parece acá, ya no pensando ni en la oposición ni en el gobierno, sino en el país, es cómo se va a estructurar el gobierno del señor Moreno. Porque si el señor Moreno está atento y su grupo de asesores están atentos a estas 2 ideas iniciales, me parece que seguir en un gobierno por la línea que ha tenido el gobierno del presidente Correa durante estos 10 años, desatendiendo lo que ha dicho casi la mitad de la población, menos 200,000 personas, puede generarle problemas importantes. Por ejemplo,
La gente está pidiendo un cambio en el modelo económico. Casi el 50% le está diciendo al presidente Moreno, si es que llega a ser confirmada su presidencia, que desea un país donde se incentive el trabajo, por ejemplo, donde se dinamice la empresa, donde se dinamice la producción, donde se proteja al dólar, donde la gente tenga más estabilidad laboral y donde en general exista más crecimiento económico para después exista mayor redistribución. La gente le está pidiendo, por tanto, un cambio, no un cambio radical seguramente, pero sí un cambio importante en el tema económico. Pero si el señor Moreno, el día que se posesione, nos presenta en su equipo de gobierno en el campo económico a actores sociales, actores políticos, que han sido parte de estos 10 años anteriores, desde el primer día le está diciendo a ese 50 o casi 50% de la población que no hay cambio. Otro tema importante, quizás esto para un grupo menor de la población, desafortunadamente, pero creo que es menor de la población, era un cambio en términos de la relación entre el gobierno y la sociedad civil. No solo entre el gobierno y los actores políticos y los partidos y los movimientos políticos, sino también del gobierno con los gremios profesionales, del gobierno con las asociaciones ciudadanas, del gobierno con las ONGs, del gobierno con todas las formas posibles de relacionamiento entre los ciudadanos comunes y corrientes. Que vaya más allá de esta relación tan distante, tan tensa, que ha llegado a la judicialización, desafortunadamente, de estos 10 años del gobierno respecto a estas organizaciones. Hay evidencias de esto, ¿no? El caso de Acción Ecológica, los juicios contra actores indígenas. Hay un sinnúmero de casos, Si es que ese 50% casi de personas en las que está incluido este grupo está pidiendo un cambio de ese tipo, y llegamos al 24 de mayo, y la gente que está alrededor del manejo de la política del nuevo gobierno es la misma que ha estado durante estos 10 años, quiere decir que en lo económico, que me refería hace un momento, no hay oídos para eso, que en lo político tampoco hay oídos para eso, y que se va a gobernar en función de los 150,000 votos de diferencia. Pero ahí le podrían decir una cosa. Bueno, este es el proyecto que ha funcionado 10 años, con este proyecto ganamos, ¿por qué vamos a cambiar? Esos están en la absoluta libertad de mantenerse, desde luego, pero yo le estoy poniendo los argumentos por qué deberían cambiar en función de votos, no en función de lo que yo creo o de lo que yo opino. Esos tendrán la absoluta libertad de mantenerse en la línea, evidentemente que sí, u observar las diferencias. Mi respuesta ahí sería, sí, claro, cuando ganaste con este proyecto ganabas en una vuelta. Claro. Cuando ganaste en este proyecto tenías 30 puntos de diferencia electoral. Y una mayoría absoluta. Ahora tienes 150,000 a 200,000 votos con un aditamento. La gente de las clases medias, que en general es la que mueve los países, que genera opinión, que sale a la calle, que se manifiesta, que protesta, que lee los medios de comunicación, tengo la impresión que prioritariamente no está en el grupo de Moreno, del licenciado Moreno, perdón. Yo quisiera que le escuchemos al señor Guillermo Lasso, que el día de ayer, al presentar sus objeciones, dijo lo siguiente en las afueras del CNE. Tiene 48 horas para responder a nuestro pedido de recontar uno por uno manualmente el 100% de los votos. 48 horas para contestar. Nosotros sí cumplimos con la ley y a pesar de ser instituciones correctas que solo obedecen al modelo de la dictadura de un partido político, hemos acudido porque manda la ley y no aceptamos la creatividad de aquellos que por fuera de la ley pretenden lavar la cara de sus errores en los últimos meses frente al pueblo ecuatoriano. Lo único que cabe es el reconteo, voto a voto. Doctor Tenorio, a ver, aquí tiene usted un candidato que está exigiendo transparencia, claridad, pero además sostiene, aquí ha habido un fraude, queremos que se quite las dudas. Ya decía el doctor Basabe, veamos, clarifiquen para que entren con legitimidad. ¿Está en discusión esa legitimidad? Pero por supuesto.
Ya hay una duda sembrada no artificiosamente, sino realmente, y no un grupo, sino que esta duda atraviesa todo el país. O sea, no vamos a ser ingenuos y pensar que son solamente unos. Santiago ha insistido mucho en el hecho de que prácticamente es un mitad-mitad del país. Si contamos nulos y blancos, al menos ninguno de los dos tendría la mitad. Exactamente. Claro. El país está absolutamente dividido, la torta está dividida mitad-mitad. Y esto implica que cualquiera de los dos, el señor Moreno, el señor Lasso, cualquiera de los dos, que sea presidente, no puede gobernar como ha gobernado Rafael Correa hasta el día de hoy. Rafael Correa tenía una votación masiva de distinto orden. Ahora no, ahora el país está muy claro. Hay una mitad que está de acuerdo con el uno y la otra mitad de acuerdo con el otro. Sea quien sea el que gobierne, debe sostener su aparato gubernamental, su ideología gubernamental, sus estrategias gubernamentales desde esas dos posturas ideológicas que existen en el país. Buscando integrarlas. Tratando de integrarlas. Ya. No puede desconocer, Moreno no puede desconocer que hay un grupo enorme, la mitad del país, que está no necesariamente en contra, diferente, llamemos así para que no armar petardos aquí, diferente. Y lo mismo, suponiendo que el señor Lasso pudiese ser presidente, también debe tomar en cuenta esa otra mitad. ¿Cómo organizar eso? Ahí el gran problema. En Francia habría ministros de uno y otro lado. Claro. Se habrían puesto de acuerdo para justamente lo que decía Santiago, que incluso la imagen de los actores ayude a esa consolidación. Exactamente, eso harían en Francia. Claro. En Francia habría la mitad del gabinete de un lado y la otra mitad de otro gabinete, integrados para trabajar, puesto que el país políticamente está escindido en dos mitades. Lo que pueden darnos otro ministro francés. Exactamente. Porque no puede decir, el señor Moreno no puede decir el pueblo me ha elegido, el pueblo ecuatoriano. La mitad del pueblo electoral le ha elegido. La otra mitad ha dicho que no usted. ¿La va a desconocer? No puede desconocerla. Entonces, he ahí la gran necesidad, urgente necesidad de otra mentalidad política, que no la hay desgraciadamente. De lo que sabemos, de lo que se ha filtrado, todos los candidatos a ser ministros, a formar parte del gobierno, son de la misma y exclusivamente de la misma línea, inclusive repitiendo nombres de los que ya han pasado. Los 10 años. Esos 10 años. Eso, desde la perspectiva política y social, no es tomar en cuenta lo que está aconteciendo en el país. Si el señor Moreno tuviese una mayor amplitud ideológica, una mayor amplitud sociológica y psicológica del país, él llamaría a otras personas del otro lado. Porque solo así podría armar un gobierno que integre al país. Ya no puede ser un gobierno como el de Rafael Correa, que tenía otras posiciones políticas del país. A él lo elegían mayorías. Ahora no hay mayorías. Quizá por eso no se presentó. Exactamente, sí. Él ya no iba a recibir esas mayorías. Los votos con los que está. Yo quisiera que, a propósito, para preguntarle a Santiago el rol del presidente Correa, como usted nos decía, ya en el proceso, el que anuncie cosas ya es dificultad. Pero este es el discurso del señor presidente Correa en la sabatina anterior. Lo peor que tiene América Latina es su burguesía. Ignorante, mediocre, esnovista, entreguista, violenta, antidemocrática. Le interesa un bledo la democracia, le interesa sus intereses, perdónenme la redundancia, ¿no? Esa gente, que son los mismos 3.000 que desde hace 2 años generan graves brotes de violencia, son los que están en la calle, porque es labrado, por lo que no ganan en las urnas, ellos lo tienen que ganar porque su engrimiento les hace creer que son los dueños del país, del universo y los alrededores. Pero yo creo que a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano las elecciones y la democracia nos unen, no nos separa. Y no es primera vez que ha habido
elecciones con 2 puntos de diferencia. Se acostumbraba a que le ganemos 3-1, pues, ¿no? Bueno, le ofrecemos en la próxima volver a ganar 3-1. Bueno, se acostumbraron a que ganen 3-1, dice el presidente, pero además todo ese calificativo. ¿Hay la posibilidad de que esto se mantenga entonces? Sí, o sea, yo creo que es poco probable en el contexto político que vive el país que el resultado vaya a variar, más allá de las protestas del señor Lasso, que de las cosas que se dicen parecerían ser lógicas, al menos en principio, pero que haya una variación va a ser complicado, me parece, dado el contexto político. Hay una cosa que yo quiero aclarar, efectivamente, con un voto de diferencia, una persona es presidente, por supuesto, y es democrático. Ninguno estamos, creo, dudando de eso, de que un voto marque ya la diferencia. Lo que se está planteando, o estoy planteando al menos, es que ese ganador, si tiene una diferencia tan pequeña, no solo tiene que precautelar la gobernabilidad, sino inclusive la estabilidad de su propio gobierno. Porque si tiene a casi la mitad que no está de acuerdo a la línea que ha mantenido, y dentro de esa mitad, me parece, a partir de lo que se puede observar fácilmente y que seguramente los señores del gobierno lo habrán hecho, si se observa geográficamente la votación, no en provincias, sino en parroquias, por un corte socioeconómico, que seguramente lo habrán visto, la mayoría de la población de clases medias no votó por el señor Moreno. ¿Qué característica tiene estas clases medias? Es el grupo humano en cualquier sociedad que impone las ideas, que plantea nuevas opciones. ¿No son estos 3.000 burgueses que salen a marchar? Bueno, oí burgueses y me volví antes de la caída del muro de Berlín. Sí. Sí, no había escuchado esa expresión de un presidente hace muchísimo tiempo. Pero bueno, es el derecho del presidente Correa de tener una posición socialista, marxista, previa a la caída del muro de Berlín. Claro, y es su derecho. Ahí hay una distancia, así lo que dice el doctor Tenorio. Una cosa es el lenguaje. Sí, no, desde luego. Pero volviendo al tema, entonces, yo creo que esta clase media es la que no solo genera ideas, propone ideas, sino también es la que sale a las calles, la que se manifiesta, la que en el Ecuador además ha tenido una larga tradición de enfrentarse al poder político constituido. Entonces, a mí me parece que si el señor Moreno eventualmente llega a ser confirmada su posesión, debería garantizar ya no la legitimidad en términos electorales, sino su estabilidad política y la estabilidad económica del país. Y ahí se necesitan dar señales de alerta al entorno político y fundamentalmente al económico. Si es que no se dan señales de alerta en el sentido de un cambio de la política económica y de la política en estricto sentido, yo creo que en el mediano o en el corto plazo inclusive se puede llegar a tener problemas en términos de su estabilidad presidencial. Por ejemplo, 3 casos... con lo cual se genera el problema en el país. Evidentemente. 3 casos puntuales. Las Fuerzas Armadas han sido conducidas de manera deplorable durante estos 10 años. Se ha colocado ministros que no saben del tema militar, que no aprecian a los militares y que consideran que los militares no deben ser parte de un régimen democrático como el ecuatoriano. Esas características han tenido todos los ministros y ministras de defensa. Y dentro de las Fuerzas Armadas, nos guste o no, hay un ambiente de insatisfacción, hay un ambiente tenso, hay un ambiente que no es el normal de las Fuerzas Armadas. Un primer elemento de juicio para darle buenas señales no solo a las Fuerzas Armadas, sino a la sociedad es colocar un ministro o ministra. No importa si es o no es militar, no importa, pero que sepa de lo que son las Fuerzas Armadas, que aprecie el trabajo de las Fuerzas Armadas y que considere que las Fuerzas Armadas son importantes. Si es que no se da ese cambio, entonces ahí tenemos una señal para los militares y para la sociedad de que la cosa no va bien. Un tema similar en la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Me parece que junto a los militares ha sido un espacio donde se han manejado las cosas de forma poco eficiente en términos de los intereses del país, no del gobierno. Pero políticamente eficientes para el gobierno. Exactamente. Si es que se insiste en un ministro o una ministra, un canciller, que tenga el mismo perfil de los que han tenido en estos 10 años, es decir, que consideran que la carrera diplomática no sirve, que una persona que hace una carrera de ese orden solo es una momia coctelera y nada más que eso.
y que en buena medida la Cancillería se puede reemplazar en términos de una visión estratégica de país por una visión ideológica de partido. Si es que eso se mantiene, entonces en el corto plazo esa señal de alerta va a generar incertidumbre entre la población, fundamentalmente entre esta población que es casi el 50%. Entonces, al final, como tú decías, Francisco, es una decisión y es la voluntad del presidente, si es que llega a confirmarse esto el presidente Moreno, evidentemente que sí. Él podrá poner a las personas que él quiera, desde luego que sí. Lo único que yo estoy diciendo es, quizás valdría la pena tener en cuenta esta otra. Lo que el casi 50% de la población está opinando y está pensando. Rodrigo bien decía ahora, ¿por qué no buscar a alguien de la oposición? No alguien de la oposición para ser ministro de Economía, pero sí alguien que tenga una visión mucho más moderada, que diga que el sector privado es importante, que se va a dar un espacio. ¿Por qué no buscar un civil con experiencia, si no se quiere un militar para el Ministerio de Defensa, y diga, yo creo que las Fuerzas Armadas son fundamentales para el desarrollo del país y voy en ese sentido a encaminar mis actividades, o a un ministro de la política que me parece es necesario que retorne, que diga, vamos a establecer mecanismos de acercamiento con la población. Cuando usted dice que es necesario que retorne, ¿sabe de algún nombre? No, desafortunadamente no sé de ningún nombre. Digo que retorne porque eliminaron el ministerio. Y que él mismo, por ejemplo, es una opinión de un ciudadano común y corriente como soy yo, que el propio presidente, en el caso de que se confirme Moreno, diga, a partir del día de hoy, las sabatinas o los enlaces ciudadanos se eliminan de la política de Estado. Doctor Tenorio, esto que podría ser, digamos, tendríamos aquí un secretario general de la administración en el doctor Basabe, ¿no es cierto? Esto hay que hacer. No, gracias. Gracias. Pero claro, habrá ese ánimo, queda la sociedad, y ahí sí queda la sociedad tan dividida como parecería a través de los votos. Claro, si uno escucha con atención el discurso del presidente Correa, no hay esta posibilidad, porque esa mitad son 4 pelagatos y ya está marcando un territorio, ya no solamente un territorio simbólico, sino un territorio fáctico de cómo podría ser el gobierno. Y ese no sería realmente no sería la entrada más adecuada para un gobierno en un momento de crisis, porque estamos en crisis, no solamente en crisis económica, sino en crisis social también. El hecho de que el país se haya votado mitad y mitad da cuenta de que hay un país que capta la complejidad y que busca una salida. Una mitad del país busca la salida de la repetición, de la continuidad del proceso, y otro que busca cambios. Creo que lo que insinúa Santiago de un presidente que tenga una visión muy amplia y tome en cuenta a las dos partes para gobernar, no necesariamente con ministros que hayan sido candidatos de Lazo, no, sino de gente que no está necesariamente implicada en las actividades de la política. Pero que pueda significar además nuevos rostros, ¿no? Exactamente, que tenga pensamientos nuevos, que vea la sociedad no con los ojos de los extremismos, ¿no? Los lentes de los extremistas son lentes de extremistas y siempre miran mal. Ningún extremista mira bien. Toditos tendrían que ir a las ópticas a que se les cambie de lentes. Sí, porque necesitamos otras ópticas en el país. Estamos en el siglo XXI. ¿Estarán a la altura? No estamos a comienzos del siglo XX, por favor. Estamos en el siglo XXI. Estamos con otras mentalidades y con otras ideologías, con otras economías, con otras juventudes que piensan de otra manera. No pensemos que los niños y los muchachos y las chicas del mundo contemporáneo están pensando como en el siglo pasado. Hay otra cultura y hay que tomar en cuenta las culturas contemporáneas para gobernar. No se puede gobernar ahora con los cánticos de los marxistas, leninistas y todo. No, eso ya pasó. Ahora
hay que ser suficientemente ingeniosos para buscar nuevas estrategias que aúnen a un pueblo y lo saquen de los problemas más reales, ¿no? Más graves que tenemos y nos lleven hacia el desarrollo, que nos traigan paz, que busquemos equidades. El discurso de las mujeres, por ejemplo, es un discurso, ha quedado en discurso, pero se la sigue maltratando, se la sigue maltratando desde el Estado, desde la política, desde la religión, desde todas partes se la sigue maltratando. Entonces, yo creo inclusive que esta coyuntura que tiene el Ecuador, en el imaginario que ganase Lasso, en el imaginario, bueno, ya no tan imaginario que ganase Moreno, realmente deben constituirse nuevos equipos, no que vengan a decir qué voy a hacer, sino qué pienso yo primero. Gente que piense, un poco difícil, pero gente que piense cómo manejar el país de hoy. No que reciba órdenes. No que reciba órdenes, ni que venga esa a decir ya sería así tenemos que continuar. No puede. Yo creo que sí se da cuenta el presidente Correa cuando dice, bueno, ganaron. Aunque digan que son 4 pelagatos, no son. Es la mitad del país que pide un cambio radical. El señor Moreno, si es que quiere ser un buen presidente, tiene que renunciar a ser él el presidente, la continuidad de Rafael Correa, para ser otro presidente de otra manera. Santiago, saludamos ya a Fernando Larenas, que está para continuar, en cambio, con esto del premio Pulitzer de los periodistas y los Panama Papers. Esto que nos acaba de decir el doctor Tenorio, más sumada a la racionalización de la política que usted hizo en la intervención anterior, ¿es posible? ¿Dan la talla para eso? Bueno, ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver, porque aquí hay una cuestión adicional que es de fondo. O el señor Moreno hace un giro en su política, en la económica, en la de Fuerzas Armadas, en la de relaciones exteriores, en la de vinculación entre el poder político y la población, o se mantiene en una línea cercana al señor Correa que tarde o temprano va a terminar. Es decir, si es que el señor Moreno se arriesga, se atreve a tomar un gobierno mucho más moderado, indefectiblemente va a terminar rompiendo con el señor Correa. Pero si no lo hace, el que va a romper con Moreno va a ser Correa, no es lo mismo, ¿no? Si Moreno da el primer paso y rompe con Correa, puede tener un gobierno de mayor estabilidad, de mayor tranquilidad, pero esto implica costos, evidentemente, que es romper con el presidente actual. Si no lo hace, tarde o temprano, más temprano que tarde, va a ser el señor Correa el que rompa con Moreno, porque el señor Correa le interesa volver a la presidencia y la posibilidad de él volver a ser presidente es tener un primer enemigo al frente, que va a ser el gobernante que está ahora o que va a estar desde el 24 de mayo. Ahí la decisión será del señor Moreno, que asuma las consecuencias. En los dos casos va a haber costos. Él tendrá que valorar cuáles costos son menores tanto para su gobierno como fundamentalmente para el país. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes por ayudarnos a reflexionar sobre esto, por visualizar y por racionalizar lo que debería ser común, ¿no? En la política nacional. Gracias al doctor Rodrigo Tenorio y al doctor Santiago Basabe. Ya les convocaremos, como siempre, para seguir discutiendo temas, y queda uno pendiente sobre el tema religioso, pero dejemos el fin de Semana Santa que no entre en discusión. Así es que, y ya enseguida está con nosotros Fernando Larenas y haremos un contacto con Javier Reyes y Arturo Torres. Enseguida volvemos. Yo creo en la radio.